Damas y caballeros, el último interviniente, como no podía ser de otra manera, el presidente de Vox, Santiago Abascal. ¡Valiente, Santi! ¡Ah, por ello! ¡Grande, Santi! Queridos amigos y queridos compatriotas, es un honor teneros aquí y es un honor ver cómo está hoy este teatro que se ha convertido en un lugar clásico para Vox, cómo está hoy este teatro de la Latina. De bien nacido es ser agradecido y yo no puedo empezar de otra manera que haciéndolo con vosotros, que me habéis vuelto a elegir por tercera vez para ponerme al frente del magnífico equipo de Vox, que está integrado por personas cabales, por personas leales, por patriotas, por personas honradas. Y no me puedo extender mucho más en las gratitudes porque no os diría casi nada y además por ser leal a eso que no diré, de dar escuetamente las gracias, aunque ya lo he dicho para provocar. Pero sobre todo porque creo que tengo algunas cosas que deciros. En primer lugar, dar las gracias al secretario general, no por todo lo que ha dicho, por todo lo que ha hecho, sino por ayudarme a superar mi pudor y hacer presente aquí hoy a quien yo siento más ausente. Así que muchísimas gracias, Javier. Vox es la voz de una España real, de una España cada vez más difícil de silenciar. Cada vez son más los españoles que se han conjurado para apoyar a Vox a la primera de cambio, a la primera elección de cambio. Lo estáis viendo en vuestro entorno. Cada vez son más los españoles que acuden y llenan los actos de Vox en toda España. Y hoy aquí tenemos un muy buen ejemplo, un ejemplo incontestable. Cada vez son más los españoles que han descubierto con alegría, no viéndose obligados a continuar con la estrategia del voto útil y el voto del miedo, que han descubierto una nueva esperanza para España y que han descubierto que es posible volver a creer. Porque cada vez eran más los españoles que no se reconocían cuando cualquier político de cualquier signo abría la boca. Nunca escuchaban cosas que a ellos les parecían más que evidentes, que nacían de lo que habían escuchado en casa, que nacían del sentido común más inapelable. A saber, que España es su patria y que es la única nación que existe y que existirá en el suelo que pisamos. Que España ni es un puzzle, ni es un sudoku, ni es un juego de muñecas rusas con unas naciones dentro de otras naciones y a su vez dentro de una gran supernación sellada por unos burócratas sin alma y sin patria. No escuchaban que son ellos y solo ellos los que deben decidir la educación que dan a sus hijos y que nadie puede suplantarles, ni el Estado, ni ninguna administración, y menos aún una comunidad autónoma disfrazada de institutriz. Que no escuchaban que si la vida humana no es una mercancía, mucho menos es algo de lo que disponer arbitrariamente, y no escuchaban a nadie distinguir, como aquí hacemos, un feto humano de un tumor y sacar las consecuencias. Esos españoles que habían dejado de escuchar a alguien porque no escuchaban a nadie, reclamando, como hoy se ha hecho aquí, toda la verdad sobre los atentados terroristas del 11 de marzo, que alteraron el rumbo de los españoles y que desembocaron en la llegada de un nefasto Zapatero. No escuchaban que los impuestos abusivos solo tienen la función de sostener el estado de opulencia de los partidos políticos, el estado de bienestar de los partidos, que es el estado de las autonomías. Y no escuchaban decir, como nosotros decimos, que ya es hora de que nos permitan, en referéndum si hace falta, elegir, por ejemplo, entre pensiones o autonomías, entre bajos impuestos o autonomías. No escuchaban una evidencia que nadie se atreve a decir, que España es de los españoles y que los españoles tenemos derecho a decidir quién entra en nuestra casa. No escuchaban decir que las fronteras de nuestra patria son las paredes de nuestro hogar. Y no escuchaban que los españoles tenemos derecho, como ha dicho bien José Antonio, a la vida, a la libertad y a la propiedad privada.
pero dicho claro, creyéndonoslo, con el contenido que aquí se ha desarrollado. Y que esa libertad, por ejemplo, incluye la libertad de expresión para desafiar a la corrección política, la libertad para emprender sin ser avasallado por la administración, la libertad para cazar, la libertad para ir a los toros, la libertad para disfrutar de nuestras tradiciones, de nuestras fiestas, de nuestras procesiones, la libertad de las familias para educar, la libertad de las mujeres para no ir a una manifestación en Brista sin ser insultadas, la libertad para rechazar la ideología de género, la libertad para tener la memoria histórica sobre nuestro pasado que nos dé la gana y no la que nos imponga el socialdemócrata, el progre o el comunista de turno. A nosotros nos gusta mirar al pasado, pero si nos hace mirar atrás, sabemos leer la historia y nos atrevemos a mencionarla. Y tenemos libertad, por ejemplo, aunque lo quieran prohibir por ley, para recordar que el Partido Socialista, con estas mismas siglas que hoy tiene, fue responsable de 1000 muertos en 1934 y del asesinato del líder de la oposición que desembocaron en la guerra civil. No habían E insisto que no recuerdo estas cosas con alegría ni con satisfacción de decirlas, pero a veces hay que recordarlas. Y yo tengo la libertad, como Santiago Abascal, para decir esto, y probablemente no todos los que estamos en Vox tengamos la misma interpretación de nuestro pasado histórico, pero todos estamos convencidos de que hay que derogar esa ley liberticida que quiere a todos, a unos y a otros, quitarnos la libertad de expresión, de conciencia, de cátedra y de todo tipo. Y en definitiva la libertad política, porque lo que se quiere es prohibir las ideas que nosotros representamos y defendemos. Es decir, no escuchaban a ningún político defender la libertad con mayúsculas. Fijaos en esos sesudos índices de opinión que publica el gobierno para que los telediarios rellenen con tonterías estadísticas su banalidad cotidiana. ¿Habéis escuchado alguna vez en algún telediario que se dedique un buen rato a eso que dicen los índices de lo que pensamos los españoles del Estado de las Autonomías? A darnos voz a ese 40% de españoles que queremos acabar con el Estado de las Autonomías o que se recuperen competencias para el Estado. A dar voz a ese 40% de españoles que hoy son un 0% de españoles en el Congreso de los Diputados. No, ya sé que no. Y sé que estáis aburridos de escuchar en qué puestos se van alternando los azules con los naranjas o los morados con los rojos en esas encuestas dirigidas e interesadas que pretenden marcar la opinión política y dirigir los resultados electorales, porque en eso se han convertido. Nunca han vivido tan de espaldas la España oficial y la España real. Nunca han sido tan antagónicas la patria de los españoles y la patria del establishment, que es únicamente el poder y el dinero. Y a la denuncia que nosotros hacemos de la demagogia, la inanidad, la irresponsabilidad, la charlatanería, incluso la cursilería de nuestra casta política, se la despacha de una manera muy rápida. Populistas y a correr. Ya no tenemos nada más que decir. Es decir, a seguir trincando del contribuyente, a seguir cobardeando cuando de lo que se trata es de defender el interés nacional y a seguir rebajando el debate público a las 4 vulgaridades que dicta la corrección política, dichas, por cierto, en esa lengua de trapo que todos conocéis, el politiqués. A nosotros se nos entiende. Cuando escucháis a un popular haciéndose perdonar por haber nacido, o cuando escucháis a un socialista histéricamente hablando de memoria histórica, o a un ciudadano elogiar el justo medio entre la derogación de la prisión permanente y su endurecimiento, o a un podemita empoderando cualquier cosa, por cierto, qué horterada de palabra, o a un separatista insultando a vuestra patria mientras se ríe del azul, del rojo, del morado y del naranja, del verde no, porque sabemos que les preocupan nuestras querellas, nos hemos enterado por las conversaciones telefónicas interceptadas. Cuando les escucháis, ¿no estáis más que hartos de todos ellos? Nosotros pensamos que sí, porque vosotros tenéis ganas de oír razones de verdad en lengua española, en román paladino, y no en lengua de madera tallada en los despachos que dictan las palabras permitidas y las palabras prohibidas. Y tantas ganas como tienen los españoles, tenemos los españoles, de escuchar, tiene Vox de no callar. Y a ello vamos. Empezando por lo más importante, y es de lo único de lo que hoy les hablaré. Empezando por España. España ni se negocia, ni se vota. Ni se comercia con ella en Barcelona o en Madrid, ni se vota su unidad, ni por unos pocos,
ni por todos, porque España no se suicida, es nuestra herencia y es nuestro legado. Y porque la unidad de la patria se defiende hasta las últimas consecuencias, porque España no es negociable, porque la lealtad nacional no es fruto de un contrato. La Constitución no creó la nación española, la nación hizo su constitución política por ese orden. Parece mentira que haya que decirlo. Primero hay una nación y luego se constituye políticamente como quiera, porque para eso es soberana. Soberana e independiente. Por eso los independentistas somos nosotros, que creemos en la soberanía y en la independencia de nuestra patria. Ellos son solo vulgares y desleales separatistas, que no nos roben el lenguaje. Y por eso ninguna constitución ni ninguna reforma constitucional podrán deshacer la nación española, porque la nación hace la ley para tener vida política y no para suicidarse como pretenden algunos. Algunos pedantes que van por ahí diciendo que el patriotismo está pasado de moda o es un sentimiento peligroso. Aquí no lo parece. A esos cosmopolitas resfriados hay que preguntarles qué pegamento social proponen como alternativa a la lealtad nacional para que no se derrumbe la convivencia de una sociedad de millones de personas que sin conocerse entienden que tienen un destino común, que pueden colaborar, que pueden sacrificarse por los demás y pueden hablar en primera persona del plural cuando pintan bastos. Ese nosotros es la nación. Nosotros, todos, somos España. Y no conocemos vínculo mejor ni más moderno. Pensad en lo que resultaría de sustituir ese vínculo de la lealtad nacional por el clan, por la tribu o por el vínculo de los borrosos intereses globalistas o por los de la confesión religiosa. Pues bien, es ese nosotros del que depende la existencia misma de nuestra sociedad el que hoy está amenazado. Tanto por los que quieren hacerlo añicos, ensimismados, viendo la pequeñez de sus aldeas, como por quienes quieren sumergirlo y anegarlo en una estructura supranacional. No aceptamos, los españoles, que nuestra soberanía se rompa en pedazos por abajo, ni se disuelva hacia arriba por culpa de la acción de una burocracia absolutamente anónima que no sabemos qué intereses tiene. Ya lo veis, y esta frase os recordará, también sin nación no hay democracia. Antes de que pueda empezar la disputa política, tiene que existir el ámbito donde poder mantenerla. Sin ring no hay boxeo, sin tablero no hay ajedrez y sin campo no hay fútbol. Luego se elabora el reglamento y entonces, solo entonces, se puede empezar a jugar. Por eso decimos que sin nación no hay proceso democrático. ¿Qué le diríais, por ejemplo, al que tratase de convenceros de que jugar al tenis consiste en quemar la red, ahorcar al árbitro y dinamitar la cancha? Pues eso es exactamente de lo que se habla en España, mientras el gobierno rellena formularios para advertir muy seria y pomposamente que está muy feo eso de pegarle al árbitro, quemar el campo de juego y violar las reglas de juego. El molt, perdonadme que hable en otra lengua española, el molt honorable presidente de la Generalitat actual y su conseller en cap, es decir, Mariano y Soraya, han descubierto... No es un chiste. No es un chiste, es verdad. Han descubierto con horror que los golpes de Estado no están en el temario de ninguna oposición. ¡Qué chasco! 40 años de desarrollo autonómico en el mejor de los modelos territoriales posibles, eso nos habían vendido, terminan en golpe de Estado, porque no podían terminar de otra manera. Aquí pasa algo. Deben pensar, algo no nos han contado. Pues en efecto, se han olvidado de contarnos lo importante de atender a la cohesión nacional. Nuestra hoy declinante partitocracia se ha pasado años silbando mientras los separatistas sí hacían su trabajo, se han pasado años tocando el violín mientras los traidores se hacían con todo el poder en algunas regiones de España, se han pasado años haciéndose los distraídos mientras los secesionistas sediciosos desbordaban las costuras constitucionales de nuestra nación. Años de toma y daca con ellos, mejor dicho, años de toma y de ningún daca. Toma esa competencia, toma esa otra, toma esa inversión. ¿Y a cambio de qué? Pues ya lo sabéis, a cambio de algún presupuesto que otro para que los alternantes prolongasen la subasta a la baja de la unidad nacional española. Compatriotas, hasta aquí. Hasta aquí. Porque los españoles... Hasta aquí porque los españoles, cada vez más españoles, nos hemos dado cuenta. Nos hemos dado cuenta de que ese juego político
Es una estafa para el pueblo español. Nos hemos dado cuenta de que ese juego suicida solo puede terminar en golpe de Estado separatista. Y como nos hemos dado cuenta, hemos dicho basta con la revolución de los balcones y con la precisión de un viejo reloj suizo que se pone en marcha de nuevo. Después de un tiempo parado, hemos comenzado un nuevo tiempo en el que, increíblemente, los engranajes encajaban. En primer lugar, esa España que madruga, marcando la hora de una España nueva que se anunciaba en millones de balcones rojigualdos de una manera absolutamente sincronizada. También esa España honrada y consciente que anegó las plazas de los pueblos y ciudades de toda la geografía de nuestra patria a la hora en punto en el que el deber lo exigía. También Su Majestad el Rey Felipe VI, liderando en el instante preciso, en el segundo exacto, la reacción en defensa de la unidad y de la permanencia de España. También un humilde juez de provincias, el juez del juzgado número 13 de instrucción de Barcelona, que rodeado y solo supo estar puntual a la cita con España y con el imperio de la ley. Y también una Fiscalía General del Estado, encabezada por un jurista patriota, el fiscal Maza, que en paz descanse, que no se dejó condicionar por las presiones políticas ni por las llamadas telefónicas que le querían marcar la hora. Y voy concluyendo, ¿por qué no decirlo? Por una acusación popular, la acusación de Vox, que es mucho más que eso que aquí se ha dicho, que es la acusación del pueblo español contra el separatismo golpista. Una acusación que hacía mucho tiempo, con muy pocos medios, realizaba todos los esfuerzos para poner en marcha aquel viejo reloj parado y que ya parecía muerto. Pero eso se ha terminado porque de verdad ha comenzado un tiempo nuevo en la política española, el cuerpo nacional ha despertado y la hora la marcaréis vosotros, la marcaremos todos aquellos que nos hemos sublevado para recuperar las riendas de nuestro destino y para servir cada uno en nuestro puesto a la España por venir. ¡Viva España! ¡Viva!